modo de pensar está demasiado incipiente. Necesitas desarrollar mejor esto, comprender mejor toda esa ciencia de la disolución del ego para poder trabajar más correctamente. Y esto requiere hay que estudiar psicología y después le sigues con la gran rebelión. Esos dos libros necesitas para que puedas trabajar directamente sobre ti y realizar un avance formidable. Necesitas la información correcta, a fondo, para el trabajo. Eso es fundamental. ¿Cómo se atraviesa? Como si estuvieran en la sala de su casa. Tranquilamente. Tranquilamente, no llevan luz, no lleva lámpara, nada. El que viene manejando viene ofuscado con la cuestión de las luces y todo. ¿Cómo se sabe? Y apagadito, qué cosa. Ahí caen bajo las ruedas. Y pues si llevara ni siquiera luces puestas en el cuerpo, bueno, resalta, se ve así, pero en medio de la noche. Y alguien que venga pensando en otra cosa y manejando el carro, ¡para! Se lo lleva. Encima trabaja bien sobre ti, pero estudia a fondo las obras que se necesitan. Por eso casi me está subjetivo, Es demasiado subjetivo, terrible. Por eso hay que desintegrarlo, porque es subjetivo. Por eso. Bueno, para las mujeres, Es verdad, terriblemente subjetivo. es mucho más fácil que analiza a las potestades y a sus contrapartes. Sí. He estado buscando, pero no habla sobre Sadaí. ¿Sobre quién dices? Sadaí. La derecha, maestro. ¿Sugerir algo, maestro? Tiene que ver con la derecha, no, maestro. Chadaí no es una potestad, ni es un ángel, ni es un diablo, ni es nada de eso. Chadaí es un estado. Vea eso, rebasando por la derecha ese loco. Qué barbaridad. Yo lo estaba diciendo, maestro, Amolamos. que se metió por la izquierda. Nos amolamos sencilla. Bueno, ¿Sabes lo que esto significa haber metido por la izquierda? Llegar a las 11 de la noche acá. Voy a tratar de no ver tu video ya. hoy 19 de enero nos encontramos en la Asociación de Antropología de Guadalajara, en tercera cámara con el maestro Samael, con ustedes, el verbo del maestro. Vamos a practicar los asuntos esotéricos. Trabajaremos en la ciencia de la meditación. Por último, daremos una noticia oficial en relación con nuestra organización y luego pues nos retiraremos. A esta reunión solamente pueden entrar personas de tercera cámara, porque naturalmente las personas que no son de tercera cámara no entienden esto y salen con preguntas de antecámaras, de primeras cámaras, cosa que no está correcta. De manera que si algún hermano no es de tercera cámara, le rogamos tenga la bondad de retirarse. Bueno, el guardián del templo está seguro de que todos los hermanos son de tercera cámara. Empezaremos platicando hoy por eso. Ante todo, es necesario llegar uno a conocer su propio ser.
pero conocerlo desde el punto de vista exclusivamente objetivo. Sería imposible poder conocer a nuestro propio ser interno desde un punto de vista subjetivo. Y eso es obvio. En psicología oficial consideran que objetivo es lo positivo, lo claro, que subjetivo es lo positivo, lo claro, lo real, y que objetivo es lo secundario. Están equivocados los psicólogos. Lo que objetivo es, en psicología real, revolucionaria, objetivo se entiende lo espiritual, lo real, lo verdadero, y subjetivo lo incoherente, lo vago, lo impreciso, lo material. Debemos tener pues en cuenta estos factores. Cuando digo que necesitamos conocer al ser en forma completamente objetiva, estoy afirmando una gran realidad. Y hay que aprender eso que estoy afirmando. Nuestro ser en el mundo de las 12 leyes está condicionado por las mismas y representado por el sol. Es el mundo de 12 leyes. También está condicionado por el mundo de las 24 leyes. Es el mundo planetario, el sistema solar. O está condicionado por el mundo de 48 leyes. Es el mundo físico. Y en la forma más densa está condicionado por el mundo de las 96 leyes. De manera que nosotros necesitamos conocer el ser. No solamente en el mundo de las 12 leyes o de las 24, sino en todos los mundos. Y esto requiere muchos esfuerzos. No esfuerzos, dijéramos, indirectos, sino directos, centrales. Nosotros necesitamos en verdad autoconocernos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los universos. Porque solo conociéndonos a sí mismos podemos trabajar directamente sobre sí mismos. Si no nos conocemos a sí mismos, ¿cómo trabajaríamos así sobre sí mismos? Imposible, ¿verdad? Lo que estamos buscando es un cambio, una transformación radical. Y esto solamente es posible autoexplorándonos, porque así podremos trabajar directamente sobre nosotros mismos. Cuando hablo de trabajar sobre nosotros mismos, debe saberse entender. Podríamos convertirnos en imitadores de algo. En este caso no trabajaríamos en forma central. No serían esfuerzos centrales los que haríamos, sino unilaterales. Podríamos imitar al jefe de familia, o a la jefa, o a algún instructor. Entonces, ese no sería un esfuerzo central, directo. Krishnamurti dice, por ejemplo, yo no quiero secuaces ni seguidores, sino tan solo imitadores de mi ejemplo. Me parece esto demasiado egoísta. Si alguien se convierte en imitador de Krishnamurti, ya no está haciendo un esfuerzo central. No. Ya es un trabajo de imitación. Pero el trabajo de imitación no es un trabajo en sí mismo.
sobre sí mismo, directamente. No, lo está haciendo desde un ángulo. Lo está haciendo en forma unilateral. No es un trabajo central. No es un esfuerzo central. Yo no les digo a ustedes que ustedes no harían ustedes un esfuerzo central. Yo les digo que hagan un esfuerzo central. Y una serie de super esfuerzos centrales. Que trabajen sobre sí mismos directamente. Solo así es posible producir un cambio dentro de nosotros mismos. Pero obviamente, cuando uno trabaja sobre sí mismo de forma objetiva, cuando hace esfuerzos centrales directos para producir el cambio, sucede que nos atacan entonces en forma intensiva. El centro emocional inferior. Y puede decirse que el centro emocional inferior es catastrófico, tenebroso, horrible. Cuando surgen ataques contra el centro emocional inferior, se sufre realmente. Aparecen en nuestro camino gentes que nos hieren, que clavan el puñal en el centro emocional inferior. Sentimos que nos torturan el corazón. Claro, hay tendencia siempre a reaccionar contra aquellos que en una o en otra forma nos hieren. Tenemos esa marcadísima tendencia a la reacción. Si reaccionamos, se vigoriza el centro emocional inferior. Y eso es gravísimo. Sin embargo, esta lucha contra las emociones inferiores tiene ciertas ventajas. Una de ellas, y es precisamente la más importante, es que surge como resultado del conflicto aquel contra las emociones, contra las palabras que nos hieren. Nuestro ser individual, producto de la lucha, del esfuerzo. Este ser individual surge vigoroso, bien a la manifestación. Y es obvio que purifica todas nuestras funciones, nuestros centros, que antes marchaban disparatados, unos en contra de otros, se integran maravillosamente. Es mediante esa lucha que se da contra las emociones inferiores, es mediante esos superesfuerzos objetivos y centrales, no indirectos ni unilaterales, como se consigue en verdad la individualidad potente y la integración del ser. Al citar esta palabra integración del ser, producto de los esfuerzos centrales sobre sí mismo, debemos reflexionar un poco. Realmente nuestro ser interior profundo no está integrado. Se compone de muchas partes autónomas y autoconscientes. En las Sagradas Escrituras se habla, por ejemplo, de los 12 apóstoles. Cuando las gentes leen la Biblia, llaman los 12 apóstoles a la letra fuerte.
se dice que eran pescadores, que seguían a Jesús de Nazaret, Cristo. Pero el iniciado está trabajando sobre sí mismo, de forma que sobre su propio ser. Viene a descubrir a esos 12 apóstoles, a esos 12 pescadores. Y lo grave es que no los viene a descubrir fuera de sí mismo, sino dentro de sí mismo. Viene con asombro a darse cuenta que esos 12 apóstoles son 12 partes de su propio ser. Se olvida un poquito de la cuestión meramente histórica y atiende mejor al Evangelio dentro de sí mismo. Son las 12 potestades que con la iniciación venusta penetran en el vientre de la divina madre María para venir un poco más tarde la existencia física. Y esto resulta importantísimo. Cuando se habla de los 24 ancianos del Apocalipsis de San Juan que arrojan sus coronas a los pies del Cordero, hay que saberlo entender. Tampoco son personajes extraños a nosotros mismos. 24 partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser. Y cuando se menciona a los 4 santos, hay que saberlo entender. Los 4 de barajas no están solamente allá los 4 puntos cardinales de la Tierra, están dentro de nosotros mismos. Que tienen poder sobre los 4 demás. Y cuando se habla del Cordero inmolado que borra los pecados del mundo, no pensemos en un personaje histórico de hace 1977 años. No niego la existencia del gran Kabir Yeshua Ben Bandirá. Sería absurdo negarlo, puesto que él es el autor de la Pistisofia. Después estoy. Pero pensemos en ese Yeshua interior, al cual hacía tanta alusión Pablo de Tarso, al Jesucristo íntimo, al Logos humanizado, al rayo ese logoico que cada uno de nosotros tiene, penetra en el vientre materno de la Divina Madre Mundanim Chakti, para devenir más tarde a la manifestación con la iniciación venusta. Debemos recordar que el Logos no es un individuo humano o divino, se equivocan los que así piensan. El Logos es unidad múltiple, perfecta. Cada uno de nosotros tiene su rayo logoico, por decirlo así, su Cristo íntimo, que cuando se humaniza en el vientre materno, se convierte en Jesús, Cristo íntimo. Jesús significa Salvador. Cristo, Christus, o Vishnu, o Osiris, es nuestro rayo logoico. Cuando Pablo de Tarso habla tanto de Jesucristo, no se refiere a él como personaje histórico, sino a Jesucristo interior de cada uno de nosotros. A ese mismo se refería siempre sabiamente aquel hombre maravilloso, santo, que escribiera su guía espiritual, aquel famoso hermano Fray Molinos. Obviamente ese hombre murió mártir en el calabozo de la Inquisición.
escribió Imitación de Cristo, que tiene más sabor, dijéramos, nirvánico que dogmático. Así que, hermanos, ese Jesucristo íntimo es el que cuenta. Es un iluminado, en boca de verdad en los mundos de conciencia cósmica. Allí Chuabén dirá, él le hará este saludo, señalando el corazón. Si búscame aquí adentro, busca al Cristo aquí adentro. El Yeshua Ben Pandira vino a traer la doctrina del Cristo íntimo. De la misma forma que Gautama el Buda Sakyamuni trajo la doctrina del Buda interior. Así, mis queridos hermanos, quiero que reflexionen lo que significa todo esto. Cuando se habla también del gran místico, se llamará Santiago, el apóstol. Se debe comprender el mercurio de la filosofía secreta, el representante mismo del mercurio, que es una de las 12 potestades más importantes que llevamos en nuestro interior. Porque Santiago el mayor es el bendito patrón de la gran obra. Es el que nos enseña a nosotros la ciencia maravillosa de la gran obra. El padre de todas las luces. Es el anciano de los espíritus. Y entre paréntesis, cada uno de nosotros tiene su anciano. Por medio de Santiago el mayor, nos enseña la ciencia bendita de la gran obra. Vean ustedes cuán importante es Santiago. Cuando se habla de Felipe, no se piense solamente en Felipe el apóstol, aquel que bautizó al ermitaño a la orilla de un río, Rafael. El maravilloso personaje que aparecía y desaparecía como por encanto, que viajaba por los aires y asombraba pues los pueblos. Y ese es también el Felipe, ¿no? Cada uno de nosotros carga. Es obvio que si le invocamos con pureza de corazón, le rogamos nos saque del cuerpo físico y nos lleve por las regiones suprasensibles del eterno espacio, seremos asistidos por él. Así que esas 12 potestades están dentro de nosotros mismos, no fuera de nosotros mismos. Y no nos quedamos ahí. Este es el guardián del umbral del mundo astral, guardián del umbral del mundo mental, el guardián del umbral del mundo causal. Y hay 3 guardianes. ¿Y qué diremos de la Divina Madre Kundalini Shakti? Que tiene 5 aspectos. El de la inmanifestada, que es el más terrible de todos, Nevsky. Nombre de la verdad, ni yo mismo he podido entrar, por lo menos en esta reencarnación, en el templo de Nevsky, el templo de la inmanifestada. La puerta es muy estrecha, aunque sea cristalina. Obviamente algún día tienes que entrar. Pero los dioses también sufren mucho para poder lograr entrar al templo de Nevsky.
Luego viene de la manifestada, ya vemos la Isis, ya vemos la Adonía, Insoberta, Rea, Tonantzin, Cibeles, Diana, María o Maraj. No importa el nombre que le demos. Ella está más cerca de nosotros. Nos asiste con interés. Sabiduría, amor y poder. Y es parte de nuestro ser también. Es una parte de nuestro ser, pero derivado. Y hablemos también del tercer aspecto de la madre cósmica, como terror, digamos, que castiga a los iniciados cuando estos merecen ser castigados. La reina de los infiernos y de la muerte. No importa que le llamemos Proserpina o Cáptico, o Hécate, la terrible Hécate. En todo caso, nos castiga para nuestro bien y es una parte también de nuestro propio ser. ¿Qué diremos de la madre natural? El cuarto aspecto de nuestro ser madre, que une perfectamente al prospermo con el óvulo, aquel que en forma matemática diseña el cuerpo físico, aquel que pone exactamente los 48 cromosomas en la célula germinal primitiva. Obviamente, la madre natura sabia por la naturaleza. Por último, tenemos el quinto aspecto, como maga elemental, como señora que nos da los impulsos instintivos, como reina de los elementos, como maga elemental. Es maravilloso. Sí, pues, si el Buda Gautama nos habla de el conductor de la vaca sagrada, algún día nosotros también, cada uno de nosotros, tiene que convertirse en el conductor de los 5 aspectos maravillosos de la vaca, de las 5 patas, la vaca sagrada. Por cierto, que la Blavatsky vio por allá en el Indostán una de esas maravillas de la naturaleza, una vaca blanca con 5 patas. La quinta la llevaba en la jiba y con ella espantaba las moscas. La conducía un joven de la secta Sato y se alimentaba con esa leche. De cuando en cuando aparece, y ha aparecido en América también, casos. Viva representación de las 5 fuerzas de la Divina Madre Kundalini, de los 5 aspectos de la Kundalini Chakra. Si van viendo ustedes los distintos aspectos de nuestro ser. Él es el Dios León también, León de la ley. Él es el policía del karma que en nuestro interior cargamos, que surge de aquellas regiones donde hayamos cometido algún error, caos. Tenemos nuestro Anubis particular, propio, que nos aplica también la ley. Y tenemos a un Mitracón relacionado con el hombro derecho y a un Sandalfón relacionado con el hombro izquierdo. Y tenemos al Señor del tiempo que puede traernos la memoria de nuestras antiguas existencias, nuestros recuerdos. Todo eso tenemos en nuestro interior. Tenemos una Minerva, no solamente allá en el macrocosmos, sino en una parte de nuestro ser, que tiene sabiduría, que puede realizar dentro de nosotros operaciones extraordinarias. Sí, mis queridos hermanos, nuestro ser tiene muchas partes autónomas, autoconscientes, independientes. La parte superior de nuestro ser es el invierno de los siglos.
No podríamos perfeccionar las distintas partes del ser si no elimináramos de nosotros mismos los elementos inhumanos que siempre cargamos. Todos esos agregados, sí, viva personificación de nuestros errores. Así que Dios es plano. Tal como es arriba, es abajo. Si en la parte más elevada de nuestro ser hay una multiplicidad, también en la parte inferior está la multiplicidad del ego, por posición. No podríamos, repito, purificar o perfeccionarnos, ¿no? ya que las partes elevadas del ser están perfeccionar. La parte más elevada del ser, sin haber destruido hasta el último de los agregados. Quien logre desarrollar la parte más elevada del ser, quien logre purificarla, recibe el grado de Ismech. Los grados se conocen en los cuerpos. El Lucifer interior de cada uno de los, que es una reflexión del lobo dentro de nosotros mismos, tiene cuernos. Por el número de cuernos se reconoce el grado de desarrollo espiritual y perfección de la razón objetiva que hemos alcanzado. Quienes poseen los seis tridentes en los cuernos han realizado la gran obra. Han logrado establecerse en el sagrado claro. Pero quienes poseen los 9 tridentes en los cuernos se integran con el eterno Padre Cósmico común. Ahora bien, por oposición, tenemos también una multiplicidad en el ego. Por oposición, que debemos desintegrar. Hay 2 tipos de integraciones, mis queridos hermanos. Podemos integrar el ser, y esa es la integración positiva, la cristalización positiva. Y hay otra integración, mis queridos hermanos, la integración negativa. Quienes integran el ego se convierten en demonios terriblemente perversos. Los hay magos negros que han cristalizado, magos negros que le rinden culto a todas las partes del ego, que las han reunido en sí mismos, se han integrado totalmente. Esa es una integración negativa, la integración del ego. Hay escuelas que rinden culto al ego y que no quieren desintegrar el ego, que lo veneran, lo adoran. Se consideran a los distintos agregados psíquicos como valores positivos, maravillosos, que los cuidan mucho. Esos equivocados integran el ego, se convierten en tenebrosos, sumamente fuertes, magos de las tinieblas. Los hay en el sol negro, pues por oposición, la antítesis del sol que nos ilumina. Los hay entre las entrañas del submundo. Los hay en Lilith, la luna negra. Son cristalizaciones equivocadas, integraciones negativas. Nosotros debemos hacernos conscientes de todo eso. Si pues en la lucha contra las emociones negativas surge el ser, comienza poco a poco el proceso de integración del ser, pero por oposición se intensifica la desintegración del ego hasta su aniquilación total. En el camino de la investigación no debemos olvidar
Y es que se hace necesario estudiar al ser. No solamente, repito, en el mundo de las 12 leyes, sino en el de las 24, en el de las 48 y hasta en el de las 96. Porque el ego está condicionado, el ser está condicionado por los distintos agregados psíquicos que llevamos en nuestro interior. Eso es all. Una vez que nosotros hemos comprendido esto, comprendemos también la necesidad de comprender a otros. No podríamos comprender a otros si no nos hemos comprendido a nosotros. Para poder comprender a otros, base de la fraternidad real y verdadera, se necesita ponernos de acuerdo. Alguien dice por ahí, bueno, yo comprendo a fulano, pero no estoy de acuerdo con esto, lo cual es absurdo. Si se le comprendiera, se estaría de acuerdo con él. Precisamente por lo que no se le comprende, no se está de acuerdo con él. Eso es obvio. ¿Cómo se puede comprender a alguien y no estar de acuerdo con ese alguien? Esto es cuestión estrictamente matemática. Si sumamos 20 más 20, ¿qué cantidad nos daría? 40, ¿verdad? Bien. Si dividimos a 40 entre 2, ¿qué queda? 20. Entonces, partimos, ¿qué queda? 20. Bien, entonces 20 bien vendría así a ser ¿qué? ¿Qué vendría a hacer? Vendría a ser, dijéramos, lo que podríamos llamar la media matemática exacta. ¿Por qué? Porque sencillamente esa media es la cantidad 20 matemática exacta, que dos cantidades, 20 y 40. Luego esa cantidad matemática media entre dos cantidades obviamente nos viene a dar el equilibrio entre el ser y el saber. Eso es claro. Debe haber un perfecto equilibrio entre el ser y el saber. Si no hay un equilibrio perfecto entre el ser y el saber, pues sencillamente no hay comprensión. Si se comprende a alguien, se le debe comprender. Y si no se le comprende, pues no se le comprende, y eso es todo. Podría ser que ese alguien que presumimos haber comprendido tiene ideas diferentes de las nuestras. Y que digamos, sí, lo he comprendido, pero no estoy de acuerdo con él. En este caso, no lo hemos comprendido, si no estaríamos de acuerdo con él. Lo que estoy diciendo es de difícil comprensión, pero es real. Si fulano es protestante y nosotros somos no. Y hemos comprendido que él es protestante en su punto de ver la religión. Y decimos lo comprende, pero no estoy de acuerdo con su iglesia protestante, con sus ideas protestantes. Sencillamente todo lo hemos comprendido, pero si nosotros lo hemos comprendido realmente, porque sabemos que está repitiendo determinadas parábolas bíblicas,
y que las está repitiendo en forma dogmática. Si las está repitiendo en forma dogmática, entonces, ¿qué sucede? Comprendemos que las está repitiendo en forma dogmática. Si entendemos que este es un hombre número 3, un hombre meramente intelectual, entonces decimos, este hombre está repitiendo lo que ha estudiado en la Biblia, lo que otros lo han enseñado, le han enseñado. Es un hombre de tercer nivel, meramente intelectual. Lo he comprendido. No le discuto, lo he entendido, porque él es número 3, yo soy hombre número 4, o número 5, o sea, por lo tanto él está en su verdad, lo he comprendido y soy su amigo. Eso se llama comprender realmente y estar de acuerdo. Para comprender a alguien hay que estar de acuerdo con ese alguien. Si es que alguien, por ejemplo, habla inglés y nosotros hablamos español, ¿cómo podríamos comprenderlo? Tenemos que estar de acuerdo en algo, en el lenguaje o en los símbolos, para podernos entender. Lo contrario, ¿cómo nos entenderíamos? No habría entendimiento alguno. Así que necesitamos entendernos. Considerando estas cosas, mis queridos hermanos, la comprensión realmente resulta algo que hay que investigar. Aquí en nuestros estudios aprendemos a comprender. Comprendiendo la enseñanza, avanzamos en el sentido de comprensión. Y es indispensable comprender. Nosotros necesitamos comprender la gnosis, pero hay que equilibrar el ser y el saber. Si el saber es mayor que el ser, no hay equilibrio. Si el ser es mayor que el saber, tampoco hay equilibrio. El ser y el saber necesitan equilibrar. Solo así surge la comprensión. Es vital comprender. Y a medida que avanzamos, explorando, digamos, todas estas partes de nuestro ser, la comprensión va surgiendo cada vez más y más en nosotros. Eso es obvio. Esa comprensión nos lleva muy lejos en nuestros estudios. En todo caso, luchamos por la integración del ser. Queremos la desintegración del ego. Por lo tanto, urge trabajar profundamente sobre nosotros mismos para poder desintegrar el ego. Hay necesidad de comprender cada agregado psíquico que vamos a desintegrar. Por ejemplo, la venganza. No confundir la justicia con la venganza. Justicia es una cosa, venganza es otra. Hay muchos que dicen la venganza es dulce. Y eso es un absurdo. Un absurdo. Toman la venganza, la justicia por su propia mano. Eso es venganza. Esta gran ley se encarga de cobrar las cuentas a cada cual. Nosotros no tenemos por qué ocupar el puesto de la gran ley. Si descubrimos que somos vengativos, necesitamos comprender el proceso de la venganza. Para que comprender el proceso de la venganza se hace necesario la meditación, la reflexión, porque se confunde muy fácilmente el proceso de la venganza con el proceso de la justicia. Y tenemos siempre una marcadísima tendencia a tomar la justicia en nuestras propias manos. Eso es venganza. Somos vengativos. Si alguien nos hiere con la palabra, reaccionamos violentamente. Eso es venganza. No somos capaces de permanecer callados ante un insultador, ante alguien que nos está ofendiendo.
Siempre tenemos esa marcadísima tendencia a reaccionar por cualquier palabrita que nos digan. Siempre nos sentimos aludidos. Y aunque estamos en el camino una y otra vez, respondemos reaccionando. Observen ustedes a todos los hermanitos del movimiento gnóstico en general. ¿Hay alguno que acaso no reaccione en una o en otra forma? Ya sea verbalizando su reacción o guardándola en secreto. Todos tienen esa marcada tendencia a responder ante la palabra que ofende, ante la sonrisa que hiere, ante los ojos que apuñalean. Todos tienen esa marcadísima tendencia a reaccionar. Hay quienes ocupan, por ejemplo, esto que es lo más sagrado, dar, para dirigirse a los hermanos, ofendiendo, bien, vengándose de uno, vengándose del otro, etc. No se ha dado eso aquí en nuestra sede patriarcal, afortunadamente, pero sí en otras latitudes de América. Sacerdotes que se ponen su vestidura sagrada digamos, la tribuna de la elocuencia para dirigirse al público. Así, con segundas intenciones, hiriendo a fulano, sutano, a mangano, vengándose de perencejo, etc. Gente es que va aquí, es así, siempre reaccionando. Es que hay una marcada tendencia siempre a confundir la justicia con la venganza. Cuando uno comprende, pues, el proceso de la venganza, puede darse el lujo de desintegrar el agregado psíquico de la misma, pero solo comprendiendo primero. Antes, ¿cómo podría desintegrarlo? ¿Qué diremos, por ejemplo, de los celos? Bueno, hay mucha clase de celos. No solamente celos pasionales, amorosos, no. Hay celos políticos, celos religiosos, hay celos por amistades, etc. Son múltiples los celos. ¿Qué es eso que se llama celos? El temor de perder lo que más se ama. Resulta pues del yo del apego. Un hombre teme perder su mujer y la cela horriblemente. Una novia teme perder su novio y lo cela espantosamente. Y allí resultan conflictos horribles, muerte, venganza, y odio, 50.000 cosas por el estilo. ¿Cómo podría uno desintegrar ese yo de los celos si no sabe que son el fruto del temor de perder lo que más se quiere? ¿Cómo podría uno tratar de eliminar ese yo de los celos si ignora que es el resultado del apego? Si cree equivocadamente que es el producto del amor. ¿Cómo podría el amor tener celos? Si el amor es perfecto, el amor es divino. Los celos no pueden venir del amor, porque el amor todo lo entrega. Nada quiere para sí, todo para el ser que ama. No desea sino la felicidad del ser que adora. Sabe sacrificarse por el bien de quien ama. Entonces los celos no vienen del amor, vienen del ego. Pero si uno ignora eso, si los está justificando, ¿cómo podría eliminarlos? ¿De qué manera? Imposible.
Así que es necesario, primero que todo, descubrir el defecto que debemos desintegrar. Luego comprenderlo a través de la reflexión evidente del ser. Y a través de la meditación de fondo. Y una vez comprendido, se está preparado para la eliminación. Así, mis queridos hermanos, es necesario que ustedes reflexionen en todo esto. Mientras uno no haya desintegrado el ego, está dispuesto a vulnerar, a prejuzgar, a odiar, a sentir venganza, a vengarse, etcétera, etcétera, etcétera. Comprender a otros, sí, es indispensable. Pero ¿cómo podríamos comprenderlos si no nos comprendemos así nosotros? Hay 7 niveles de hombres y no podemos pegarlo. El primero es el nivel meramente instintivo. El segundo es el nivel exclusivamente emocional. Y el tercero, el intelectual. Más allá de esos 3 niveles, está el cuarto nivel. Es el hombre equilibrado. Es el hombre que equilibró los centros de su máquina vocal. Luego viene el quinto nivel, el de aquellos que han fabricado un cuerpo astral, que pueden vivir en el mundo astral conscientemente. El sexto nivel, el de aquellos que pueden vivir en el mundo de la mente conscientemente, porque ya se fabricaron un cuerpo mental. Y el séptimo, el de aquellos que están establecidos en el mundo causal, con cuerpos causales, como hombres causales. Obviamente, los hombres número 1, 2, 3 son los que más daño causan. No se comprenden unos a otros. Los hombres número 2 y 3 viven dentro del círculo de la torre de Babel. Allí existe la confusión de lenguas. Allí nadie entiende a nadie. Ellos son los que han provocado la primera, segunda guerra mundial. Ellos son los que tienen al mundo en tribulaciones. Ni los hombres número 4, 5, 6 o 7 harían lo que hacen los hombres número 1, 2 y 3. Los hombres 4, 5, 6 y 7 no provocan guerras. No tienen al mundo en contra. Son los 1, 2 y 3. Que han traído tanta amargura sobre la faz. Pero entre esos hombres 1, 2 y 3 hay distintos grados de comprensión. Eso es obvio. Entre los hombres número 1, 2 y 3 hay mucha clase de gente. Así pues vean ustedes lo que significa la comprensión. Nosotros debemos comprender todo, hacernos conscientes de sí mismos, autoexplorarnos profundamente para autoconocernos. Ya les decía yo en pasada reunión, había 2 aspectos capitales, 2 factores decisivos en nuestros estudios. El uno, la recordación de sí mismo, y el otro, la relajación del cuerpo. Recordarse de sí mismo, de su propio ser interior profundo y relajarse, es profundamente así. Si al bien y a nosotros lo nuevo. Así poco a poco nos vamos autoexplorando. Y eso es fundamental. Ahora, al concluir esta plática, esta tesis, doy oportunidad a los hermanos aquí presentes para que pregunten lo que no hayan entendido. Tiene la palabra, por favor. Maestro, haciendo referencia a su plática pasada sobre el relajamiento y el recuerdo de sí, ¿qué es lo que da el recuerdo de sí? ¿El equilibrio de los 3 cilindros de la máquina orgánica da el recuerdo de sí? ¿O es el recuerdo de sí el que equilibra los cilindros de la máquina orgánica? La recordación del propio ser interior profundo se produce o se coopera o se ayuda al surgimiento del ser individual en uno. Obviamente, cuando el ser surge en uno,
equilibra entonces los 5 centros de la máquina orgánica: intelecto, el centro emocional, el centro motor, el centro instintivo y el centro sexual. Viene el equilibrio de los 5 centros de la máquina. Entonces el recuerdo de sí no puede surgir espontáneamente sino a través de un trabajo sobre esa personalidad. Es obvio que tener que esa recordación de sí mismo implica un trabajo. La personalidad se relaja para quedar en estado pasivo. Entonces los mensajes que vienen del ser a través de los centros superiores pues llegan a la mente, y esto trae pues orden y armonía en nosotros. Dice usted que por el ser se logra el equilibrio del ser, pero entre eso viene en juego la personalidad y los conflictos de la mente. ¿De qué manera podría haber se podría conjurar ese conflicto de la mente para lograr la no intervención de ella y la actuación verdadera del ser para que haya ese equilibrio del ser? Pues cuando se habla de relajación, hay que entenderlo íntegramente. Porque si vamos a relajar exclusivamente los músculos que siempre están tensos, no hemos concluido integralmente el proceso de la relajación. Se trata de relajar no solamente los músculos, nervios del cuerpo, sino también la mente. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, cuando ya no proyecta, cuando está en estado receptivo, integral, entonces adviene lo nuevo. Pero mientras existe una mente proyectista y un cuerpo en tensión, no adviene jamás lo nuevo. De manera que para que la mente pueda pues, no estar en conflicto durante unos instantes, debe haber relajación física y mental. Entonces estos conflictos desaparecen por un instante. Por un instante surge el ser en nosotros. Es un momento de vacío que el ser aprovecha para llenarlo. Y entonces adquiere lo nuevo. Así poco a poco el ser lentamente va produciendo la unión de todos los centros de la máquina orgánica. Van desapareciendo los conflictos entre los 3 cerebros: intelectual, emocional y motor. Por segundos, por minutos, podemos recibir mensajes de los mundos superiores. Pero se necesita constancia y trabajo. Se camina, hace. Padre Maestro, nos hablaba de las diferentes partes autónomas y autoconscientes del ser, y nos puso algunos ejemplos, hablándonos de los apóstoles que están enfrentados en nosotros. ¿Cuál parte autónoma autoconsciente del ser está relacionada íntimamente con la aniquilación de Dios? Judas Iscariote. No pensemos solamente en el Judas, aquel. De hace 1977 años. Pensemos en el Judas interior, ese apóstol interior, que es una de las 12 potencias que en nuestro interior cargamos, una de las 12 partes del ser. Él está vivamente interesado en la aniquilación budista. Por eso es extraordinario. No niego la existencia tampoco de aquel apóstol de hace 1977 años que representara realmente a nuestro judaísmo. Él es una realidad, él existe y él es uno de los grandes, el más exaltado maestro o más exaltado adepto que anduvo con Jesús de Nazaret. Pero dentro de nosotros hay un Judas interior, fuera de aquel Judas realmente, fuera de los 3 traidores de Cana, en nuestro ser. Hay alguien que personifica al Iscariote, que realmente está interesado en la destrucción del ego. Maestro, ¿cómo hemos de entender el trabajo de Tomás en nosotros? Pues bien sabemos nosotros que Tomás implica un poco de escepticismo, de duda, de todo eso. Pero llevado a fondo aquel Tomás íntimo que en nuestro interior cargamos, obviamente se relaciona con
discernimiento. Es necesario aprender a discernir. Es urgente usar y instruir la autocrítica para abrir los valores, saber qué es lo que quieren de verdad. Así es como hay que entender al Tomás. Al Tomás cristiano. Cada uno de nosotros lleva pues a los palabras, 12 potestades en su propio ser. Y todas esas partes autónomas y autoconscientes del ser, en la filosofía son llamadas los regidores de los aeones y del destino y de la esfera. Ellos se mueven pues, ellos hacen su obra, la gran obra, el escuadra, triángulo y los obstáculos, ¿no? Y todo esto hay que saberlo entender. Creo que por eso las 12 potestades encargadas de la alquimia, es encargada de la alquimia. No, incuestionablemente hay uno que es encargado de la alquimia y se le llama en la alquimia el antimonio. El antimonio. Pero este no es una de las 12 potestades. Lo que sí hay un maestro especialista en alquimia y al cual estoy seguro que le obedece el antimonio, que es precisamente Santiago el Mayor, el bendito patrón de la gran obra. A él le obedece el antimonio. ¿Entendido? Él es el encargado trascendental de la gran obra. Señor, ¿de qué manera obraría San Pedro cuando niega al Cristo dentro del cuerpo? Hay 3 purificaciones que hacer por el hierro y por el fuego. Si no hace las 3 purificaciones, no consigue la cristificación. Pedro, con la cabeza hacia pues indica que es crucificado, con la cabeza hacia el bajo, pues indica que hay que bajar a la 9ª esfera, a trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por allí. Pero eso nos está diciendo con su crucifixión. Ahora bien, hay 3 purificaciones que son las 3 negaciones de Pedro. Primera purificación, primera montaña, la de la iniciación. Segunda purificación, la segunda montaña, la de la resurrección. Tercera purificación, pertenece a la estrella de las 8 puntas y al libro de Job, sobre la cumbre de la segunda montaña. No se podría lograr la resurrección del Cristo íntimo en nosotros sin haber pasado previamente por las 3 purificaciones a base de hierro y fuego. 3 veces canta el gallo, es decir, el mercurio de la filosofía secreta, porque eso representa el gallo. El gallo oía. Y antes de que el gallo cante por tercera vez, antes de que el gallo cante por tercera vez, me habrán negado 3 veces. Porque 3 veces tiene que bajar el iniciado a los mundos infiernos, a trabajar con el fuego y el agua. Son 3 purificaciones a base de hierro y fuego. Por eso los 3 clavos de la cruz. Por eso el ingrid sobre la cruz. Ingrid natura renovatur in terra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. ¿Verdad que el pero particular de cada uno de nosotros realiza ese trabajo? Tiene que negar al Cristo 3 veces. No es que lo niegue negando, sino que sencillamente tiene que bajar a trabajar en la forja de los siglos, en la 9ª esfera, antes de lograr la resurrección. Tiene que vivir entre los demonios, en 3 épocas, como demonio, antes de poder resucitar de entre los muertos. La resurrección se hace en vida,
aquí y ahora. Maestro, el demonio de los celos pasionales es una raíz de la lujuria. Pues sí, los celos no existirían si no hubiese ¿Cómo dices? Juan es el verbo, la palabra. Él obviamente hablará en nosotros, en el verbo del alma. La palabra es el verbo. Así lo debemos entender. Perdóname, maestro, como estoy más interesado en la muerte del ego que en todo. Usted nos dice en su plática que el ser está condicionado por el mundo solar y de todos los mundos, hasta el mundo del 93 veces. Los mayas hablan de Por ejemplo, a medida que nosotros vamos eliminando lo que ha agregado aquí. Es un espejo que nos podemos ver, un espejo que nos indica el estado en que nos encontramos. Lo mismo sucede con los guardianes del mundo de la mente y del mundo causado. Así que hay que saber entender todo eso. Yo creo que quiero acelerar, maestro, va muriendo en sí mismo, va encontrando esas partes del ser, va trabajando esas partes del ser. Obviamente que sí. Pero digo que el trabajo de la autorrealización íntima no lo hace exclusivamente la esencia. Todas las partes del ser tienen que trabajar. Recuerdo cuando me tocó a mí entrar a trabajar en el mundo de la mente. Entonces las valquirias del templo se dirigieron a la parte superior de mi propio ser. No a mí, sino a la parte superior del ser. Como quien dice, al anciano. Con estas palabras, ayúdalo, refiriéndose a mí. Porque si tú no lo ayudas, él fracasa. Y si él fracasa, tú también fracasas. Así se le dijo al ser, a la parte superior del ser. Vean, no está de más decirles que desde entonces me sentí tremendamente así. Que no he hecho nada sin ser así. Sí, pues, no es únicamente la humana personita la que tiene que trabajar estéril por naturaleza. Se necesita que todas las partes del ser cooperen, que trabajen en el trabajo de la autorrealización. Quizás, maestro, siguiendo hablando con diferentes partes derivadas del ser, hemos tocado el aspecto de la esencia, de la conciencia. Lo que pregunta sobre la lujuria no es nada nuevo.